A ver, pensemos en esto. Un asistente legal que trabaja 24/7, que nunca se cansa y que puede analizar miles de páginas en segundos. Suena a ciencia ficción, ¿no? Pues ya no lo es. Hoy vamos a ver cómo la inteligencia artificial está transformando por completo la práctica del derecho y, lo más importante, cómo podemos empezar a usarla de manera efectiva y, sobre todo, muy segura. Para entender bien el rol de la IA, a mí me gusta una analogía muy simple. Es como usar un cuchillo para pelar una piña. Claro que es muchísimo más rápido que con las manos, pero si no se tiene cuidado, el resultado puede ser un verdadero desastre. La IA es esa herramienta superpotente. El abogado, por otro lado, es la mano experta que la guía para que el resultado sea perfecto y sin ningún riesgo. Ok, pero más allá de las analogías, ¿cómo se ve esta herramienta en el día a día de un despacho de abogados? Vamos a ver sus aplicaciones más prácticas. El alcance es impresionante, la verdad. Estamos hablando de automatizar esas tareas que nos consumen horas y horas, desde generar el primer borrador de un contrato bastante complejo o resumir sentencias larguísimas, hasta encontrar esa cláusula medio escondida e inconsistente en un documento de 200 páginas. En resumen, es como tener un asistente de investigación y redacción, pero con superpoderes. Pero ojo, esta eficiencia tiene un lado oscuro, un riesgo que todo profesional del derecho debe conocer antes siquiera de pensar en usar IA. Se llama alucinación y puede tener consecuencias profesionales devastadoras. Entonces, ¿qué es exactamente una alucinación? Pongámoslo simple. La IA miente. Pero el problema es que lo hace con una confianza pero tan absoluta, que es muy fácil caer en la trampa. Genera datos, citas o argumentos que suenan perfectamente lógicos, pero que son en realidad completamente falsos. Y es aquí donde el riesgo se vuelve tangible. Imaginen la escena. Estamos en una audiencia citando con total seguridad una sentencia que la IA nos dio, solo para descubrir, frente al juez, que esa sentencia simple y sencillamente no existe. Y no es una hipótesis, es algo que ya ha pasado, y las consecuencias para la credibilidad y la carrera de un abogado pueden ser gravísimas. Ahora, estos errores no salen de la nada, tienen causas muy claras. A lo mejor la IA está trabajando con leyes que ya fueron derogadas, o puede que malinterprete una pregunta que es demasiado ambigua. O, lo más común, es que simplemente no tiene la capacidad de verificar si lo que está diciendo es verdad. Hay que recordar que es un generador de texto, no un verificador de hechos. Entonces, ¿cómo nos protegemos? La respuesta es, en el fondo, muy sencilla, con el criterio humano. La IA es el asistente, sí, pero el abogado es el director. ¿Qué significa esto? Significa que hay que verificar cada dato en fuentes oficiales, ser ultra específicos en las instrucciones y, lo más importante de todo, nunca aceptar un resultado sin antes pasarlo por el filtro de nuestro propio juicio y experiencia profesional. Pero, a ver, no todo es estar a la defensiva, cuidándonos de los errores. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, y en el mundo de la IA, atacar significa aprender a darle las instrucciones correctas. Se trata del arte de saber comunicarse con la máquina. La clave para dominar la inteligencia artificial se puede resumir en una sola palabra: prompt. Un prompt no es más que la instrucción que le damos. Y la regla de oro aquí es muy simple. Si le damos basura, nos va a devolver basura. Así de fácil. La calidad de la pregunta define por completo la calidad de la respuesta. Miren la diferencia en la práctica. A la izquierda, una instrucción vaga, genérica, que va a generar un resultado caótico y probablemente inútil. A la derecha, en cambio, una instrucción detallada, que especifica el rol, el formato, las fuentes. El resultado es un documento limpio, preciso y útil. Es la diferencia entre tener un asistente confundido y uno que está bien dirigido. Vean este ejemplo, es clarísimo. El prompt en la izquierda redacta un contrato de trabajo por 6 meses, es prácticamente una receta para el desastre. Pero el de la derecha, eso es una obra de arte legal. Especifica la ley peruana, la estructura y, lo más importante, le ordena usar solo las normas que le adjuntamos. No le deja espacio para que invente. Le estamos poniendo barreras de contención para que trabaje únicamente con la información que nosotros controlamos.
Y ese control no es solamente técnico, también es legal. Porque usar esta herramienta implica, sí o sí, entender y respetar las reglas del juego que ya están establecidas. Aquí en Perú, de hecho, ya existe un marco legal que regule el uso de la IA. La legislación lo que busca es asegurar que estas tecnologías se usen de forma ética, responsable y segura, siempre priorizando la transparencia y la protección de los derechos fundamentales. No estamos en un territorio sin ley. Y es que usar IA no elimina la responsabilidad del abogado. Yo diría que, de hecho, la amplifica. Surgen nuevas preguntas. ¿Qué pasa con la confidencialidad del cliente si subimos sus documentos a una plataforma de terceros? ¿O quién es el autor de un escrito generado por una máquina? La respuesta a todo esto siempre es la misma. La supervisión humana, la anonimización de los datos y la verificación constante son nuestra mejor defensa tanto legal como ética. Bien, después de ver los usos, los riesgos y las reglas del juego, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa todo esto para el futuro de nuestra profesión, para el futuro de la abogacía? Y que esto quede muy claro. El objetivo no es que los abogados nos convirtamos en programadores. Para nada. La habilidad clave aquí no es escribir código, sino entender la lógica de la herramienta para poder aplicarla con un criterio jurídico sólido. Se trata de ser un mejor abogado, no un ingeniero. La realidad es que dominar esta tecnología ya no es una opción, se está convirtiendo en una ventaja competitiva brutal. Los profesionales que la adopten de forma inteligente no solo van a ser más rápidos y eficientes, van a ser los que lideren la profesión en los próximos años, no hay duda. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Si la IA se empieza a encargar de las tareas más repetitivas, ¿qué nos queda a nosotros los humanos? Pues nos queda lo más importante, la estrategia, la empatía, el criterio ético. Con la IA como nuestra aliada, ¿cuál es entonces el nuevo rol del abogado en esa búsqueda permanente de la justicia? Bueno, y para quienes quieran ser parte de la respuesta y de verdad potenciar su carrera, les tenemos una invitación. Se viene la segunda edición del curso básico de IA aplicada al ejercicio jurídico. Allí podrán dominar estas herramientas con el rigor metodológico de JM Soluciones Legales. Anoten las fechas, 15, 16 y 17 de diciembre. Eso sí, los cupos son limitados. No se queden atrás en esta revolución.